Nada, vamos a vendría a ser Yul. Debido también a este vídeo lo estamos grabando porque ayer el directo en Instagram no quedó, no quedó guardado. Así que por tanto hemos decidido No hacer quedó un guardado, no. pequeño, Instagram nos lo tiró a la basura. No sabemos por qué, pero... básicamente hizo lo que le salió del hipote. La cuestión es que estamos haciendo eso en compensación por esa pérdida para aquellas personas que no hayan podido ver el directo y quieran saber de qué iba. Nada, vamos a hablar de Yul, una pequeña introducción de Yul, que es Yul, cómo, según nuestro punto de vista, cómo celebrarlo, también daremos alguna sugerencia y demás. Nada, yo me presento, soy Torba, Escal del Kindred Batagul, y Ludwig Balfa Wolf es un puto lenguas. Me cuesta más el nombre que lo otro, tío. ya te Soy el digo, Jal del Kindred y nada, soy el que realiza la mayoría de las investigaciones. Empieza. me empiezan. Eso fue en plan de, el Escaldo no hace una mierda más que tocarme las pelotas, pero bueno, Sí. es mi papel. Nada, eso, vamos a empezar con Yule. ¿Qué es Yule? Yule es la festividad, digamos, del solsticio de invierno de los nórdicos, lo que vendría a ser para lo que es actualmente Navidad. En un principio comienza el solsticio de invierno, que es el 21. Voy a Os hacer explico. un pequeño inciso, como hice ayer. Quiero aclarar unas cuantas cosas. Lo primero, eh, nosotros nos basamos en fuentes que hemos encontrado, fuentes históricas, no charaduras, ni cosas inventadas, ni nada por el estilo. A la hora de hablar de los orígenes de Yule, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que esta clase de festividades vienen de unas sociedades, de unas culturas que están bastante poco conservadas, por no decir apenas nada. Entonces, tenéis que tener muy en cuenta que la mayor parte de la información que tenemos no es ni siquiera de la propia época, es más tardía. Tenemos muy pocas cosas de esa misma época y al hablar de culturas de tradición oral, casi todas las informaciones, incluso casi todas las fuentes de esa misma época vienen de otras culturas, sobre todo historiadores romanos que se dedicaban a lo que hacían los historiadores romanos, a tomar nota de los pueblos que querían conquistar. Por lo tanto, hay muchos vacíos, ¿vale? Esos vacíos nosotros, por cuenta propia, intentaremos en ocasiones que rellenarlos de forma lógica. ¿Y por qué digo de forma lógica? Porque entiendo que una persona que se considera pagana, que quiera realizar rituales y celebraciones o festivos de esas culturas, obviamente tiene poca información y tiende a tirar o bien de inventiva o bien de personas que se lo inventan. A la hora de inventarnos las cosas se puede hacer perfectamente porque obviamente faltan muchos datos, pero hay que intentar hacerlo con cabeza, es decir, no mezclemos, como nos hemos encontrado en la mayor parte de las investigaciones, gente que mezcla la religión nórdica con la tradición griega y luego le mete un poquitín de cristianismo y de paso algo de vudú. Pues no, no es lógico, lo siento mucho, pero no es lógico. Pero bueno, El ejemplo de dicho, Apolo, como decíamos ayer en el directo, de sí, lo meter de Apolo Apolo fue en Yule. acojonante. Sigue, por favor. Nada, pues eso. Vamos a celebrar eso, o sea, explicar la celebración del solsticio de invierno, que, bueno, como bien todos sabemos, es cuando comienzan a ser los días más largos, ¿vale? Sin embargo, hay que tener en cuenta que también son los días más oscuros. Entonces, en ese tiempo es cuando celebraban los nórdicos esa festividad, así de manera a grosso modo. También, a ver, deciros, bueno, esto ya la gente que vio el directo lo sabrá, vamos a dejar junto a este vídeo, que lo publicaremos en las redes sociales, una pequeña guía, ¿vale? Para que veáis más o menos de lo que estamos hablando. La guía también está, digamos, hecha por nosotros, investigada por Ludwig en su mayoría, casi toda. Yo solamente escribo, básicamente. Pero sí, entonces la dejaremos ahí junto al vídeo para descargar. Así que nada, comenzaremos un poquitín y os iré también explicando Ludwig y demás. Lo malo que hoy, bueno, no vamos a poder responder a preguntas porque al final no es un directo como el del otro día. Pero bueno, hablaremos sobre ello y cualquier pregunta, cualquier cuestión, Cualquier cosa en comentarios y se hace más tarde otro vídeo y ya está, no pasa nada tampoco. por eso. El problema se responde también con otro comentario, tampoco hay problema. Sí. Así que nada, vamos a pasar a lo que
lo que nosotros, o sea, lo que es Yule y lo que se rezaría, lo que tenemos constancia hoy en día y lo que ha quedado vigente o por lo menos se ha podido recuperar de manera lógica. Vuelvo a decir también, igual que ayer, que si alguien dispone de otras fuentes de las que nosotros no tenemos, cosa que puede ser perfectamente, porque obviamente somos una asociación sin ánimo de lucro y no tenemos dinero para dedicarnos a comprar de todo, eh, pido que si hacéis críticas, que estáis en vuestro derecho a hacer críticas, que sean constructivas. Es decir, si vosotros tenéis más datos basados en fuentes fidedignas que podáis comentar, por nosotros genial. Es decir, nosotros obviamente no lo sabemos todo porque nos faltan todavía bastantes datos que no hemos conseguido. Que puede que existan, pero nosotros de momento no hemos conseguido. Yo, de momento, la Universidad de Oslo pasa de mí. Correcto, creo que matizábamos ayer. A ver, la mayoría de las fuentes son provenientes de Escandinavia y desde aquí un par de pringados no va a poder hacer mucho, hablando mal y pronto. O sea, Exactamente. no, no vamos a lograr mucho, pero bueno, conseguimos lo que podemos y lo que hemos visto y vemos lógico. Vale, comenzamos con Joule. Primero decir que Joule, la palabra, proviene del norte de Europa. Si no recuerdo mal, de la zona de Escandinavia, pero no sé si también venía de la zona de Noruega, pero bueno, proviene del norte de Europa. ¿Por qué quiero recalcar esto al principio? Por la gente que está emperrada en que Yule es una festividad pagana, de que viene de Oriente, tal y cual. Yule, como Yule, viene del norte de Europa. Punto. Sí que es cierto que casi todas las culturas, por no decir todas las culturas, celebran el solsticio de invierno, al igual que el solsticio de verano. ¿Vale? Eso es cierto. Y que, seamos sinceros, casi todas las festividades de casi todas las culturas tienen muchos nexos en común. Eh, Estamos realizando una investigación sobre la religión proto-indoeuropea primigenia, que está costando bastante porque obviamente volvemos a lo mismo, tenemos pocas fuentes y vamos como normalmente podemos. Algún día sacaremos un artículo o haremos un directo hablando de ella, pero sí que es cierto que muchísimas culturas tienen las mismas bases, ¿vale? Es más, se han encontrado festividades muy similares a Yule entre los nórdicos, los celtas, mayas, aztecas, los sumerios también celebraban una festividad parecida, los egipcios, incluso el pueblo, en la cultura antigua anterior a los mongoles, y eso que la cultura mongola es bastante antigua, también tenía una celebración muy parecida. Eh, pero el nombre de Yule y lo que es la festividad de Yule viene del norte de Europa, ¿vale? Una vez dicho esto, ¿por qué se celebra Yule? Vamos a intentar explicarlo de una manera más o menos. Básicamente se celebra el solsticio, ¿vale? Es cuando los días empiezan a hacerse cada vez más largos y las noches más cortas. Básicamente esto es lo que se celebra. Eh, es una época en la que ya la mayor parte de las cosechas se han recogido, donde se tiene que empezar a cultivar de nuevo. Por lo tanto, básicamente lo que celebraban era eso. El centro de la celebración de Yule era sobre todo la fertilidad. La fertilidad, la cosecha y el, no el nuevo año como tal, pero más o menos, por así decirlo. Eh, Tanto los nórdicos como los celtas, como muchas otras culturas, tenían unas creencias con respecto a esta festividad bastante similares, ¿vale? Pues eso. Básicamente en Yule lo que se celebra es eso, ¿vale? Hay otras tradiciones que tenían los pueblos nórdicos, alguna que también tenían los celtas y otras culturas. Para ellos el solsticio de invierno es una noche muy espiritual y sobre todo bastante peligrosa, porque muchas culturas creían que esta noche, la noche de solsticio, los espíritus campaban a sus anchas. Y no solamente los espíritus, sino también seres malvados, ¿vale? Eh, entonces, para esto, al menos los nórdicos y los celtas seguían ciertas pautas, ¿vale? Para intentar evitar todo lo posible esto. Básicamente, el origen de Yule es ese. También os digo, el origen de Yule no es de los nórdicos, ni es de los celtas, ¿de acuerdo? Hay fuentes que nos hablan de que ya durante la época de las cavernas, no sé exactamente
en la edad, cuando íbamos con el unga unga y los garrotes en las cuevas, ya se celebraba, eh, bueno, no se celebraba, pero sí que se hacían ciertos rituales en estas fechas, en las fechas del solsticio, de ambos solsticios. Por lo tanto, el que me vengan y me digan, no, es que Yule es una festividad de X cultura, mis cojones 33. Sí, de claro. Más claro que la celebración del solsticio, con pautas muy similares a la de Yule, la llegaron a hacer incluso los sumerios. Es decir, sabemos todos que Sumeria es posiblemente la primera civilización de la que se tiene constancia. Así que, y estuvieron A ver, mucho antes que los celtas y antes que los egipcios. Y ellos ya celebraban una especie de insistimos, Yule. claro, insistimos que el nombre es una cosa, porque a ver, cada uno celebraría con un nombre diferente. Hay que recordar, nosotros usamos el nombre de Yule para que se sepa de qué hablamos. Pero exacto, o sea, lo que viene a ser la celebración se hizo de toda la vida. Eran épocas en las que ya, digamos, se dificultaba por el tiempo, por un montón de motivos, y en aquella época se temían muchas cosas y hacía relación a ello era una manera de evitarlo mediante, digamos, celebraciones hacia lo que se creía en aquella época. O depende de la cultura, claramente. Correcto. Una vez dicho esto, vamos a empezar a hablar de las pautas que se siguen, que nosotros conozcamos, ¿vale? Las pautas que se siguen en Joule, ¿de acuerdo? Y de paso también vamos a quitar de encima algunos estigmas o algunos errores comunes que comete la gente. Repito, de la celebración de Yule, ¿vale? La nórdica, ¿de acuerdo? Cada cultura lo celebra de una manera distinta, pero estamos hablando de Yule como celebración nórdica, ¿de acuerdo? Lo primero son los días, ¿vale? Eh, tenemos constancia de que Yule comenzaba el 21, bueno, no, comenzaba en el solsticio. ¿Por qué no digo que comenzaba el 21 de diciembre? Muy sencillo, porque hay que tener en cuenta que esta celebración hace ya, pues a lo mejor 2000 años que se celebraba, o 1500. No se sabe exactamente cuándo los nórdicos empezaron a celebrar Yule. Y obviamente la rotación de la Tierra, las inversiones de los ejes, el movimiento de las galaxias, de Marte vendrán, hay que tener en cuenta que a lo mejor el solsticio hace 1500 años, según el calendario gregoriano, no caía el 21, sino que caía el 18 o caía el 1 de enero, vete tú a saber, ¿vale? Pero a día de hoy el solsticio suele ser el 21, suele ser, no, es el 21. Por lo tanto, hablamos de que esta festividad es el 21. Pero vuelvo a repetir, hace milenios no sabemos exactamente si era el 21 o antes o después, en el solsticio. Punto. La duración. Generalmente se habla de 10-12 días, hay otros que dicen que son 8. No se sabe con certeza, ¿vale? No sé si habrá alguna fuente que diga con certeza cuántos días eran, pero no hemos encontrado ninguna fuente en la que con certeza se digan estos días. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta una cosa. Eh, en el norte de Europa, durante el solsticio, los días eran ya no cortos, sino que durante varios días no salía el sol, ¿vale? Entonces, a lo mejor la celebración de Yule dura varios días por el simple hecho de que durante esos días para ellos era una sola noche. Entonces, no podemos asegurar que fuesen X días, ¿vale? Porque eso va variando dependiendo del año, dependiendo de la posición del sol, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sí que es cierto que nuestra hipótesis es que Yule dura tantos días porque son los días que estaban sin sol los nórdicos. Y por eso la celebración se alargaba durante tanto tiempo, ¿vale? Eh, nosotros generalmente lo hacemos durante 10 noches, ¿vale? 10 noches y punto. Algunos me dirán, pues es que son 12. Me parece perfecto. Si tú me muestras una fuente en la cual digan que eran 12, entonces te daré la razón. Yo no he encontrado ninguna fuente, así que nosotros calculamos 10 días. ¿Y por qué calculamos 10 días? Pues porque es aproximadamente el tiempo medio que en las zonas del norte del globo, del planeta, están sin luz, ¿vale? Sí que, por ejemplo, hay algunos sitios más al norte que pueden llegar a estar hasta 30, 40 días sin luz solar me refiero, pero para ser exactos, en la
zona escandinavia y todo eso, se han dado periodos en los que se ha llegado a estar hasta 10 días sin luz, ¿vale? A ver, tampoco hablo que estén totalmente oscuras, se veía un poquitín de sol y cosas por el estilo, pero que era bastante oscuro, como aquí ahora mismo a las 6 de la tarde, que ya pues casi de noche. Allí era mucho más. Directamente en Escandinavia hay zonas de Escandinavia que me parece que tienen, no sé si son 3 horas de día. Incluso hay algunas partes que incluso ninguna, que se pasan varios días a las oscuras. A ver, hay que tener en cuenta que en aquella época no es la misma de ahora, obviamente. Estar en una zona tan fría y a oscuras no era muy aconsejable de salir de casa. Lo más probable es que te perdieras y acabarás muerto, básicamente. Por eso, nosotros nos basamos en esta lógica para hacerlo de las 10 noches. Que se hace... Vale, de acuerdo. Eh, continuamos. Vamos a hablar de algunas de las tradiciones que hay en Yule, ¿vale? Lo primero que queremos hablar es del tronco de Yule, ¿vale? Eh, se supone que el tronco de Yule, bueno, se supone no. El tronco de Yule es un tronco que se hacía arder durante el solsticio, ¿vale? Durante toda la noche, eh, con una finalidad X, que tampoco podemos encontrar exactamente la finalidad, cada cual, yo sinceramente pienso que tenía sus pautas mágicas, ¿vale? Como luego veremos con las cenizas del tronco, pero a lo mejor era simplemente para catalogar y ya está, que puede ser perfectamente. La cuestión es que hay quienes dicen que era un solo tronco para todos esos días, lo cual a mí personalmente me parece una barbaridad porque no conozco madera que arde durante días. Y si Ya lo decíamos ayer en el directo, sería sí, increíble encontrar hizo un algo mango. así. Básicamente, porque no lo entiendo. 12 días ardiendo un cacho. Además, un tronco. No es que hablemos de un árbol, hablamos de un tronco que te entra en También una te digo, casa pequeña. O si sea, me traes también un árbol entero que arda durante días y días y días sin convertirse en ceniza, también compro. no me va. ¿Quién pudiera encontrarlo? Por eso. Que algunos quieren pensar que era un solo tronco, vale. Nosotros utilizamos varios, bueno, usaríamos varios troncos para cada noche. Es cierto que un tronco, a lo mejor un tronco bueno, sí tendría para una noche entera, ¿vale? Pero no 12, ni 8, ni 2. Pero bueno, eh, continuamos también con la tradición de Papá Noel. Papá Noel, el gran Papá Noel. Papá Noel y sus incógnitas, No existe básicamente. tradición de Papá Noel entre los pueblos nórdicos ni entre los celtas, tal y cual. La tradición de Papá Noel, no sé sinceramente, no he investigado de dónde viene la tradición de Papá Noel, pero no viene de los pueblos del norte de Europa, ¿vale? Existen personas que me han dicho, es que decían que Papá Noel era Odín, que se dedicaba a repartir regalos a los niños buenos. No lo sé, sinceramente, no lo sé. No he encontrado ninguna fuente, pero también te digo, Odín, preocuparse por los niños que se han portado bien. ¿Odín? No creo, lo veo difícil. Bueno, y como decías ayer, que decían que era que, a ver, hay que insistir que la invención de Papá Noel, el rojo que conocemos, la vida, invención de cierta bebida que todos conocemos. Sí. Y según me decía Luz Vida ayer, que en algunos lugares se decía que era Odín manchado de la No, sangre de sus en enemigos. algunos blogs he llegado a encontrar que el rojo de Papá Noel viene a que era Odín, que estaba manchado por la sangre de sus enemigos. Y yo, claro que sí, por supuesto. Sería muy Niño, divertido que te, un niño está esperando en casa sería que llegue divertido un barbudo lleno de sangre para que le dé regalos. Con ilusión y todo. y tuerto. Y tuerto. Sería muy divertido. Hola, buenas. Vengo a traerte regalos. Tú manchado de sangre, madre mía. ¿Quién le abre la puerta? También hay algunos que dicen que es la cabra de June la que se dedica a repartir regalos. Vamos a intentar quitar toda la morralla de la cabra de June. Vamos a ver, el tema de la cabra de June. Sí que es cierto que existe una cabra de June, ¿vale? Sí que es cierto que durante Yule los nórdicos sacrificaban una cabra en honor a Thor, ¿vale? Porque Thor sabemos que tiene dos cabras, las cuales mata por las noches para comérselas y al día siguiente le pone la piel encima y con el poder de su martillo las resucita de nuevo. ¿De acuerdo? Pobre cabra. Eh, hay cierta leyenda, que no sé si será cierta o no, que dice que durante estas noches de solsticio, en las que los días son muy oscuros, a los viajeros que se perdían, si se encontraban con Thor, Thor les ofrecía fuego y les ofrecía comida de su cabra.
De aquí puede venir lo de la cabra de Yule. Pero de ahí a que la cabra de Yule sea una cabra mágica que se dedica a repartir regalos, sinceramente eso viene de mezclar eh, la cabra de Yule con la creencia de que Odín va repartiendo regalos rodeado de sangre de sus enemigos por la manía de que en los pueblos del norte había un tío que se dedicaba a repartir regalos. Es un poco incongruente, la verdad. Lo que pasa es que con esto hay muchos, a ver, como hablábamos, lo del teléfono roto. Empiezan a unirse unas cosas con otras y al final no llega como es Claro, debido. Y aparte, yo entiendo que es una cultura, que su tradición era oral y lo que nos ha llegado hasta ahora, obviamente se ha tergiversado. Es decir, la información que tenemos a día de hoy es poca y mala. Pero de ahí a intentamos ser un poco lógicos, ¿vale? Porque cualquier persona que haya leído sobre Odín, y no me refiero a la Wikipedia ni nada por el estilo, sino que haya cogido libros de investigadores y de académicos decentes. No me valen los parlanchines que se dedican a sacar libros porque es que he tenido una visión de que vean. No, eso no me vale. Pruebas, pruebas, por favor. Eh, la personalidad de Odín era la siguiente. Él buscaba el poder y solamente le interesaba a la gente con poder. Es decir, si tú me dices que eres un crío que con 8 años ha ido al combate y se ha cargado 50 enemigos, pues a lo mejor sí se te aparece alguien que te dice, chaval, ole tus cojones, te ficho para mi equipo. ¿Vale? ¡viva Conan! Correcto. ¿De acuerdo? Entonces sí me creería que Odín ha ido a darte un regalo. La espada de Conan seguro. Si no, no tiene sentido. Odín, que los niños se portasen bien, que las personas se portasen bien, a Odín se la soplaba. Totalmente. Les daba igual. Además hay que tener en cuenta que en aquella época que era portarse. También es Porque no es cierto. el mismo concepto de que es portarse bien al día de hoy. El día de hoy Pues portarse porque bien es la ética y la moral desde entonces ha evolucionado. Bueno, no sé si ha cambia evolucionado, pero ha totalmente, cambiado. ahí está. Igual, igual partirle la cara al niño de enfrente por haberte insultado y haberte faltado el honor a tu padre es lo correcto. Y aquí ahora lo haces y Correcto. mínimo multa. Eh, una vez hemos hablado de esto, dejar claro también que, eh, que lo del árbol de Navidad, ¿vale? Que todos dicen también que es una tradición de Yule, no es una tradición de Yule, ¿vale? Es posible que sea una malformación de la tradición del tronco de Yule, eso es posible. Pero vamos a ponernos en contexto, como dijimos ayer en el directo. Imaginaros, el pueblo nórdico, un pueblo muy práctico, ¿vale? Un pueblo que se dedica básicamente a trabajar la tierra, a cuidar del ganado y cuando no tienen más recursos a saquear a otro, ¿vale? Porque, seamos sinceros, el tema de los vikingos y todo eso está muy sacado de contexto. Correcto. Eh, eso será para otro vídeo y ya está. Sí, porque habría que explicarlo bien también y Sí, hacerle entender un poco a la gente que el vikingo era un pirata y punto. correcto. Pero bueno, un pueblo trabajador, práctico, que sinceramente con unas condiciones de vida bastante jodidas, yo no me veo a un señor eh, talando, me da igual un pino, un abeto, un roble o un eucalipto, me da igual, no me lo veo talando, ¿no? Para luego Eucalipto. arrastrarlo hasta su casa, meterlo a hostias, ponerlo de pie, hacer un hueco en el tejado de casa, porque las casas en esa época eran bastante bajitas, por el simple hecho de tenerlo ahí durante 10 días y luego tirarlo. O hacer leña con él, me da igual, pero ese esfuerzo no lo iba a hacer. Me diréis, como en algunos sitios ponían, no, es que era un árbol que era bastante joven. Vamos a ver, un nórdico no desaprovechaba un árbol que podía crecer, porque esa madera apenas le va a dar para nada. Los nórdicos, los árboles pequeños, los árboles jóvenes, no solían talarlos, ¿vale? Por el simple hecho de que esa madera no es útil. Entonces tampoco iba a hacer el esfuerzo igualmente, por muy pequeño que sea el árbol, de talarlo para llevárselo, ponerlo en el... No, no va a hacer ese esfuerzo, ¿vale? La tradición del árbol de Navidad sí que sé que tiene un origen, pero no sé cuál es. Algún día a lo mejor lo investigo, pero no sé cuál es el origen del árbol de Navidad. Pero no es nórdico y tampoco es celta, ¿vale? Entonces, quitémonos esa tontería de la cabeza, porque no. Más cosas. A ver, secretaria.
hablemos de, mira, precisamente hablar de en lo referente a adornar la casa. Vale. El muérdago se usaba. El muérdago, va a haber alguna, digamos que alguna rama de roble, según nos contabas ayer, precisamente que aparecía en los libros de Tácito. Sí. Eso sí, recuerdo, igual que ayer, si vais a usar ramas o lo que sea, no las arranquéis. No es necesario arrancar ramas, podéis hacer el cabra y el cafre por ahí para tener adornitos en casa. Coged las que están en el suelo. Que solamente Y encontréis dos, tampoco, pues dos. y ¿Vale? tampoco matéis cabras en casa. También, no es necesario matar ninguna cabra en casa ni nada por el estilo. Eh, como ya hemos dicho, la sociedad ha evolucionado, ha cambiado y ahora mismo tenemos otros conceptos distintos de que los que tenían en esa época. No es necesario ir por ahí matando gente, ni cabras, ni nada. No hace falta, de Mira, verdad. precisamente ayer no lo hablamos. En los pueblos del norte, hoy actualmente, en algunos pueblos se celebran Yule y usan una cabra de paja, Sí, que vendría a simbolizar el ese sacrificio de sacrificio. la cabra. Correcto. Que fácilmente se puede hacer en casa si queréis tenerla. Es más, se ponían cabras por casa. Ahí por internet tenéis maneras de hacerla con paja y tienes maneras de hacerla. Vamos a hacer unas fallas. Eh, Venga. continuamos. Es decir, sí que adornaban la casa. El por qué adornaban las casas, de nuevo no lo sabemos. Eh, Simplemente porque les hacía ilusión, vete tú a saber, o porque tenían algún aspecto mágico. Es sabido por la gente que estudia o que investiga sobre temas esotéricos que el acebo y el muérdago son plantas que se consideran protectoras del hogar, ¿vale? Si tú pones acebo o muérdago en tu casa, se supone que esa casa estará protegida de malas vibraciones, malos espíritus, etcétera. A lo mejor este era el motivo por el que lo hacían, pero no lo sabemos tampoco. Tácito A nunca ver, si, llegó a saber por qué lo hacían. Tácito simplemente vio que lo hacían. Y pum. claro, tú ponte, eres Tácito, llegas a un pueblo nórdico, no sabes de su cultura, entras en una casa y ves colgado ramas y muérdago. Para ti es adorno, pero posiblemente para los nórdicos era lo que dice Loswith, una protección. Hay que tener en cuenta que el invierno para los nórdicos era una época difícil por el hecho de que se asumía también a los gigantes, a la tú. En el momento en que había, digamos, al haber más noche, había más espíritus malignos, había. Entonces, a ver, lo lógico era, no, igual no tenían ni la finalidad de adornar, igual simplemente lo ponían por casa para protegerse. Pero claro, si tú eres un extranjero, desconocen lo que hacen, para ti vas a pensar que es un adorno. Correcto. Eh, Continuamos. Eh, Vamos a hablar ahora de los 3 días que sepamos más importantes en la celebración de Yule para los pueblos del norte. El primer Pero día antes, es eso. antes de ello vamos a hablar, porque aquí me estoy mirando la guía, perdonar, porque a ver, eso es un poco sobre la marcha también, a ver, y intentamos hacerlo menos largo que ayer fueron 2 horas. Pero tampoco, a ver, vamos a intentar explicar un poco también lo que hay en la guía, lo de las velas, que también Cierto, habríamos hablado un poco de lo que es el adorno cierto. y la hospitalidad. Lo de la hospitalidad que lo voy a dejar más tarde. Os explico, las velas. Tácito también nos dice que se ponían velas en las ventanas, ¿vale? En todas las casas había velas en las ventanas. Nuevamente, no sabemos exactamente el motivo, ¿vale? Eh, Hay algunas fuentes que dicen que era probable que lo hiciesen también para mantener a raya a los malos espíritus. Hay otras que son bastante más lógicas que dicen que era como una especie de faro para los viajeros que se perdían fuera. Ten en cuenta que estás muchas horas en la oscuridad, no ves un pimiento y de repente ves una luz a lo lejos. Sabes que ahí hay una casa. ¿Por qué? Porque las velas están puestas y tú, que eres de esa zona, sabes que ponen velas en las casas. Entonces ya sabías hacia dónde tenías que ir. La cuestión es que ponían velas. No se sabe exactamente por qué, pues no seguro que sea por esto, pero bueno, si a alguno le gusta pensar que lo hacían por el tema de los espíritus, tal y cual, a mí me gusta pensar que era por el tema de los espíritus, sinceramente. No sé, me hace gracia. Pero, ¿Te hace gracia? sí, 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 me hace gracia, yo qué sé, pongo una vela, 2 velas negras para ti y. O ¿Vale? vela negra.
No, pero sí que es bonito el pensar que lo hacían por el tema de los espíritus, porque el tema de los espíritus podían ser dos cosas, o bien para mantener alejados a los espíritus, o otra hipótesis es que lo hiciesen para que los espíritus de los ancestros supiesen dónde estaba su hogar. Lo cual a mí personalmente me gusta bastante, me llama bastante la atención y me parece muy bonito. Entonces, en ese aspecto cada uno que se quede con lo que quiera. La cuestión es que ponían velas. Ya está. Luego explicaremos por qué lo de las velas y lo de la Sí, gente, porque eso. bueno, todo eso tiene un sentido por la hospitalidad. Lo que ibas a comentar ahora era lo de las 3 noches. Sí. A ver, 3 noches, ¿vale? Nosotros vemos que hay 3 noches importantes. Vuelvo a repetir, era una época en la que a lo mejor las noches duraban varios días, entonces a lo mejor no eran 3 noches, era una sola noche, pero que estaba como compartimentada. Pero bueno, nosotros calculamos 3 noches importantes. La primera es el solsticio, la primera noche. En el solsticio, los nórdicos se hacían un blot. ¿Qué es un blot? En otro momento explicaremos todo eso, pero bueno, así a grosso modo era el hacer el ritual, la libación, o sea, el de santificar, bueno, santificar, no bendecir la fiesta o consagrar la fiesta, Sí, llamadlo como certificar, queráis. para que nos Y luego entendamos. también el blot es la celebración en sí, juegos, banquetes, risas, música, etcétera, ¿vale? La última noche, ¿vale? La vigilia, que aquí nos ponemos de acuerdo porque hay algunos que piensan que la vigilia era básicamente que eran todas las noches, porque era una sola noche, pero bueno, obviamente no, hoy día no conozco a nadie que esté 12 noches despierto, ni por mucho Sí. folclore que seas, no conozco a nadie, Menudo crack. ya te digo. Eh, por lo tanto, nosotros lo hacemos la última noche, la vigilia. La vigilia básicamente es seguir de celebración, pero no lo dormir. O sea, ese día no se duerme. Estás, tómate lo que quieras, Red Bull en plena, pero no se duerme, ¿vale? No se duerme. Y luego una noche que también a mí me gusta recalcar bastante es la noche de las madres. La noche de las madres era la tercera noche. Y casualidad que coincide con el 24 de diciembre, Nochebuena. Pero bueno. La noche de las madres era una noche en la cual se consagraba a la mujer, ¿vale? ¿Por qué se llama la noche de las madres? Porque son las mujeres, en esa época todas las mujeres tenían hijos, casi todas, eh, y es una forma de dar las gracias a las mujeres, porque al fin y al cabo son las mujeres las que dan la vida, ¿vale? Las que traen la vida al mundo. Nosotros no estaríamos aquí si las mujeres no nos hubiesen tenido dentro y no nos hubiesen parido. Y eso es lo que veían los nórdicos. Entonces ellos tenían un día especial para ellas. ¿Qué se hace durante la noche de las mujeres? Ni puta idea. Pero una de las cosas que a mí personalmente sí que me gusta hacer eh, y que me hace, no sé, ilusión pensar que ellos también lo hacían así, lo dudo muchísimo. Por el tema de que, pese a que era un pueblo socialmente bastante avanzado en comparación con otras culturas de esa época, obviamente la mujer sigue teniendo un papel bastante relevado, ¿vale? Pero aún así, a mí me gusta pensar, y yo lo hago así, que durante esa noche las mujeres no trabajan. Las mujeres se dedican a beber, comer, bailar, cantar y divertirse. Cocinaban los hombres, limpiaban los hombres se ocupaban de los niños, los hombres se ocupaban de todo. Absolutamente de todo. Las mujeres solamente estaban para divertirse, descansar y punto. Pero ya os digo, esto sí que es totalmente invención mía, porque no, obviamente no hay ninguna fuente que recoja esta clase de comportamiento, pero es lo que a mí me gusta pensar. Bien. Ya que lo hacemos en honor a las madres y precisamente hacia las diosas que corresponde esa noche, pues la verdad que sí. A mí igual también me gusta esa idea, la verdad. Porque al fin y al cabo es lo que decía el otro, dice, en aquella época la mujer no era igual que el hombre, pero tenía sus ventajas. Hay que recordar que, por ejemplo, las mujeres, que se lo habíamos hablado ayer, tenían la oportunidad de, por ejemplo, de divorciarse, por ejemplo. Sí, Y eso en otros pueblos no tenían esa opción. pero bueno, también, Pero bueno, eso es otro tema que también bueno, tocaremos en otro momento, ¿no? en otro momento ya también hablaremos de eso. Sí, porque si no el vídeo se nos hace muy largo y tampoco queremos eso. Vas con retraso, pero vale. Tienes lag, tío. Voy con la... Vas con lag. Eh, vale, continuamos. Eh,
hasta aquí básicamente lo que conocemos de las tradiciones de Yule, ¿vale? No hemos encontrado fuentes donde hablen de otras tradiciones más, aparte de estas. Todo lo demás que vamos a hablar más tarde, obviamente viene de nuestro propio razonamiento. Y nosotros no tenemos miedo de reconocerlo, que nosotros hacemos algunas cosas que las hacemos por propio razonamiento. No como otros que dicen que es que era así porque es, yo qué sé, porque se lo dijo Apolo. Eh, Hola, ese Apolo. Ese Apolo, ese Apolo. Eh. vale. Una cosa también que hay bastante desconcierto en este tema es el tema de las deidades. Eh, no se sabe exactamente a qué deidad se consagraba esta celebración. Suponemos que a Frey y a Thor, ya que eran los dioses del clima, la cosecha, Thor era el protector de los campesinos, Frey era el dios de la fertilidad. Entonces suponemos que se consagraba a estos dioses, pero no lo sabemos, sinceramente. En este aspecto cada cual ya puede tirar de su propia intuitiva. En la Noche de las Madres, por ejemplo, tampoco sabemos si hacían nada especial. Nosotros sí lo hacemos, ¿vale? Nos enfocamos en las diosas, pero no hemos encontrado ninguna fuente que hable de ello. Hablamos de Thor y Frey por pura lógica, pero bueno, eso más adelante también lo hablaremos bien. Ya no quedan más puntos que hablar, ahora ya tenemos que empezar a hablar de lo que hacemos nosotros, ¿no? Sí, ya ahora que digamos que hayamos comprado que fuese constatado, pues no, ahora pasaríamos, perdón, Bueno, a sí, sugerencias, a lo que hay una nosotros... cosa, hablando de los dioses, que quiero recalcar. Hay muchos que dicen que esta festividad se hace en honor a Balder, ¿vale? Ah, vale, cierto. Eh, repito que no hay ninguna fuente que diga esto, pero sí que es cierto que no me... A mí no me convence el tema de que se haga en honor a Balder. Y explico el porqué antes de que algunos se me echen al cuello. Para empezar, era una festividad sobre todo en honor a la fertilidad, a la cosecha, a que empezaba un nuevo año, ¿vale? Balder ahí no tiene nada que ver. Eso es lo primero. Lo segundo, hay algunos que dicen que no, porque era por el tema de que los días, el día es como que empieza a hacerse más largo, entonces era una especie de renacer, y Balder renació, y yo, vamos a ver, en ningún sitio se habla de que Balder renazca, no revive, no es un zombie. Sí que es cierto que se dice, lo poco que se dice sobre el post-Ragnarok, que Balder está vivo, cuando todos sabemos que Balder muere a manos de su hermano por culpa de una flecha de muérdago y que está en el reino de Hel. Pero, sinceramente, el hecho de que pensemos que todo esto se hace en honor a Balder, tal y cual, no es más que una mezcla con el cristianismo. ¿Vale? Tener en cuenta que hay muchas similitudes entre Balder y Jesucristo, al fin y al cabo. Que esto a lo mejor es cosa de Snorri y sus manías cristianas, pero bueno, no lo sabemos. Pero A ver, eso lo dijimos ayer, sí, que precisamente, a ver, en aquella época, para explicárselo a un cristiano, tenías que ponérselo en su idioma, por así decirlo. Tenías que transformar lo que tú traducías de un modo que esa persona lo entendiese. Y más todavía en aquella época en el cristianismo que era bastante cerrado de mollera, era en plan de mi Dios es absoluto y el tuyo no. correcto. Entonces, ante eso tienen que matizar ciertos temas. Pero bueno, eso lo dijimos ya en el directo, pero no vamos a matizar tampoco hoy mucho porque, No, insisto, solamente quería decirlo por eso, porque todo el tema este de Balder tal y cual, a mí me suena a mezcla con el cristianismo, ¿vale? No tiene sentido alguno que esta festividad sea en honor a Balder. Además, Balder era el dios luminoso, el dios de, podríamos decir que el dios de la bondad, tal y cual, pero no es el dios del renacer, ¿vale? Ni de los muertos, ni nada por el estilo, no, mola. no. Pero bueno, una vez ya hablado de esto, vamos a empezar a explicar un poco las pautas que nosotros seguimos para celebrar más o menos bien Yule, ¿vale? Eh, empieza el 21 de diciembre, el solsticio. Eh, durante ese día hacemos un blot, ¿vale? Nosotros hacemos un blot en honor a Thor, Frey y Freya, porque nosotros en el aspecto de la fertilidad tal y cual consideramos que Freya tiene bastante que ver también. Pero ya digo que eso también cada uno hará lo que...
Para esto, en el blog hacemos las libaciones. Thorvald explica lo que son las libaciones. A ver, las libaciones, para aquellos que no sepan lo que es, como le gusta pasar mi relevo, para quien no sepa qué es como, digamos, ayer lo tuve que comparar con un brindis, pero no es exactamente tampoco un brindis, es como un beber un trago en agradecimiento a ciertas cosas. Por ejemplo, en cada blog se hace 3 libaciones. La primera sería por los dioses en concreto de esa festividad, en este caso Thor y Frey. Si sois más de una persona en casa, sería primero una libación y se pasaría a la persona que tienes a tu izquierda, para que hiciese lo mismo. Así es que el cuerno volviese a ti otra vez de vuelta con el cuerno, el vaso, en ese momento tengas la botella. La segunda libación sería por los ancestros, que en esa festividad se tiene mucho en cuenta a los ancestros, precisamente por lo que decíamos, que es un tema también que luego tocaremos. Y harías lo mismo, pasarías la botella, el vaso, lo que tuvieras, y volvería a la tercera libación, la cual es por la festividad en concreto, en este caso por un año próximo. Entonces la libación es esto, básicamente, es un agradecimiento por cada causa, que son 3 veces. Ya te sigues tú. Vale. Repito, esto es como nosotros hemos aprendido y como nosotros hemos visto. Hay algunas personas Correcto. que realizan los blogs de una forma distinta, me parece muy bien. Si alguno, reitero, tiene fuentes a las cuales seguir exactamente cómo se hacía, a mí me encantaría verlas porque de momento no he podido ver ninguna. Podemos estar equivocándonos, pero bueno, lo hacemos así. Después de este blog, ¿vale? Se hace una celebración. Bailes, bebida, comida, lo que a le gustaba celebrar por lo alto, ¿vale? Mucha fiesta. Vale, en eso los nórdicos eran como los españoles, mucha fiesta. Y ya está. El segundo día que hacemos algo importante es el Día de las Madres, ¿vale? Que ya he explicado que básicamente es lo mismo, pero en el cual los hombres trabajan, las mujeres no. Nosotros hacemos eso. En este día lo consagramos solamente a las deidades femeninas. Obviamente, si es el Día de las Madres, Frigga tiene que tener un papel bastante importante porque al fin y al cabo Frigga es la diosa de la maternidad, por así decirlo. Eh, que el Día de las Madres no se le dé cierta importancia a Frigga me parecería ilógico. Pero vamos, aparte de ella tenemos muchas más diosas. Tenemos a Idun, tenemos a Hela, tenemos a Sif, tenemos a Freya, Skadi. Eh, Había más por ahí, ¿no? Sí, bastantes más. Sí, sí. Pero bueno, Pero bueno, la cuestión, a las que os mole, pues ya está. La cuestión es eso, tener en cuenta a Frigga, que al fin y al cabo Frigga es la diosa de las madres, ¿vale? Entonces, obviamente hay que tenerle un poco de consideración. Y la última noche, la vigilia, aquí no hacemos blog ni nada, simplemente es mantenerse despierto. Estar festejando con los tuyos despierto, ¿vale? No se duerme durante toda la noche. El resto de noches, ¿qué hacéis? Os preguntaréis. Seguir celebrando, ¿vale? En compañía de la familia, tal y cual, son días bastante más suaves para nosotros, obviamente. Seguimos haciendo banquetes, seguimos un poco de fiesta, de parranda, tal y cual, pero básicamente es estar con los tuyos, con la gente a la que quieres, y ya está. Luego, pautas que hacemos. Vamos a la primera del tronco de Yu. Explicar que, obviamente, no todos tenemos una mansión donde tenemos una chimenea, tal y cual, como ya me recordó. mansión. Así que yo, por ejemplo, lo que hago es que pongo un plato, ¿vale? Y en ese plato quemo una rama. Una cada noche. Y las cenizas las guardo, ¿vale? Hay gente que lo hace con incienso. O con palo santo, lo dijeron ayer también, ¿no? Correcto, sí, lo dijo Edgar. Eso ya depende. Si tú tienes una chimenea en tu casa, hazlo con un tronco, coño, que es lo que mola. Pero los que no podemos, pues tenemos que apañarnos con lo que podemos. ¿Qué es lo que se hace con esas cenizas? La tradición dice, ¿vale?, que las cenizas se echaban al cultivo para que les diese prosperidad, para que les diese fertilidad. Obviamente hoy día no todos tenemos huerta, me vale una maceta, un pequeño huerto que tengas en casa, incluso un árbol del parque que te guste, un parque que a ti te mola, hay un árbol allí que te gusta, lo tiras allí. O
sea, valen muchas cosas, ¿vale? No lo tienes por el váter, a no ser que apreciéis mucho al váter, entonces sí, tiradlo por el váter, pero no lo tiréis al váter. No es necesario que Vamos a... exista una prosperidad para el señor Roca. Oh, sí. A ver, si vas mal al baño, vale, de acuerdo, te lo compro, pero... ¿Quién sabe? Igual, oye. Vale. Los adornos. Eh, yo, por ejemplo, no soy de adornar, ¿vale? Sí que es cierto que alguna que otra vez pongo muérdago o cosas por el estilo, por la tradición, pero yo no soy mucho de adornar. Pero sí que es cierto que adornado. Entonces, si queréis adornar, no tengo, o sea, perfectamente, podéis adornar como os dé la gana. Podéis hacerlo de forma tradicional, con ramas, con piñas, que encontréis por ahí por los bosques, con flores, con eso, Hacer la con los cabra que típicos decíamos adornos antes. de colorines, o sea, eso ya como queráis, o sea, la cuestión es adornarlo, pero cada uno, eso ya según el gusto del consumidor. Que también, a ver, si no quieres adornar toda la casa, puedes adornar también el altar que tengas en esa casa, por ejemplo. Sí. O a ver, También es si una no opción. quieres adornar porque no te gusta adornar, pues tampoco estás obligado a adornar. Ya está. Pero la cuestión es que sí, que nosotros lo adornamos. Y las velas en las ventanas. A ver, si tienes muchas ventanas en casa, tampoco hace falta que pongas una vela por ventana. Pero yo, por ejemplo, tengo una y en esa ventana, pues, con una vela me sobra. Pero lo dicho, sí que es cierto que ponían velas en la ventana, entonces si queréis hacerlo de la forma más tradicional posible, alguna que otra vela, pues, no habría mal ponerla. Después, eh, lo que he dicho antes, Torban del altar. No todos tenemos un altar en casa, ¿vale? Para consagrar dioses tal y cual, pero sí que es cierto que yo durante esas fechas tiendo a tener fotos de gente que ya no está en mi vida. No digo con esto que estén muertos, ¿vale? Sí que tengo fotos de algunos ancestros difuntos a los que les tengo un aprecio especial, pero también tengo fotos de gente que a mí me importa, pero que ya por cosas de la vida no están dentro de mi vida. Pero les tengo un cariño especial, entonces tengo fotos de esas personas también. No es un altar para ser concreto, es una estantería donde yo los pongo todas las fotos juntas durante esas fechas y ya está. La cuestión es que sí que es cierto que antiguamente, por ejemplo, el Tácito nos habla de que incluso te van a poner objetos de los difuntos, en plan un sudario, una hoz, cosas por el estilo. No hace falta que pongáis el martillo del abuelo, pero es decir, que sí que nosotros sí que solemos poner una especie de altar con cosas de la gente que ya no tenemos en nuestra vida. Después, repito, no hay árbol de Yule. ¿Vale? ¿Queréis poner un árbol de Navidad en casa? Me parece perfecto, como decoración queda monísimo. Pero no lo hagáis porque es que mis ancestros, o porque es que los antiguos nórdicos. No, no hay árbol de Yule. No lo hay. No sé de dónde viene, ¿vale? Pero no hay árbol de Yule. Luego, una cosa que no sé, eh, se dice fue lo del aguinaldo. No, ayer ese tema no lo tocamos, la verdad. Os explico, hay muchos que dicen que lo del tema del aguinaldo viene también de los pueblos del norte. No hay constancia de ello. Y sinceramente, no lo veo lógico. ¿Vale? No, no veo No los lógico, veo tampoco sobre pidiendo. todo teniendo en cuenta que los pueblos del norte tenían a ser aldeas pequeñas muy separadas la una de la otra. No me veo yo un crío corriendo aldea por aldea para que le den dinero. No lo veo. Sí que Y es menos cierto, dinero. sí que es cierto que es una tradición que viene de algún lugar, pero las primeras constancias, que esto sí que lo investigo un poco por encima, las primeras constancias que hay de esto vienen de la época colonial, ¿vale? Que durante estas fechas la gente pobre, eh, no recuerdo exactamente si fue por alguna especie de epidemia o algo por el estilo, pero las gentes pobres se dedicaban a ir por los barrios ricos pidiendo un dinero. Y para ello tendían a cantar o a hacer monadas, monerías, cosas por el estilo, para que a la gente rica les diese dinero. Pero los inicios de esta tradición vienen de la época colonial. En la época colonial, los pueblos nórdicos ya no estaban. O sea, así que Bueno, a ver, realmente poco nos queda más que decir. A ver, insisto, el directo de ayer fue bastante más explayado, pero bueno, hoy precisamente no queremos hacer muy largo, así que, a ver, poco más queda por decir sobre esto. A ver, bueno, por ejemplo, lo único que nos queda por tocar también, por ejemplo,
el hecho de los huéspedes, que eso no lo hablamos. La Esta noche los hospitalidad, pueblos nórdicos... ¿Hay qué? sí, la hospitalidad. Exacto, a ver, hay que tener en cuenta que los pueblos nórdicos eran bastante hospitalarios, pero esta noche en concreto, más aún. A ver, eso más lo damos como un dato curioso, porque tampoco es plan de que vayas recogiendo gente por la calle y metiéndola en tu casa y más cómo están los temas, ¿vale? Tengamos eso en cuenta, no es buena idea. Entonces, bueno, básicamente lo damos como un dato curioso, que es por lo que decíamos anteriormente lo de las velas, porque en aquella época, y más viendo la dificultad que tenían para sobrevivir, es normal que en aquella época tan fría y tan oscura abriesen sus puertas a los huéspedes y a los desconocidos y se les diese un lugar donde comer y dormir. Eso lo insistimos, lo damos como un punto de curiosidad. Y luego fuera de esto, creo que no nos queda mucho más que decir, la verdad. No, me estoy mirando la guía así por encima. Hoy, a ver, lo estamos haciendo un poco más rápido. ¿Cuánto llevamos de vídeo? Aproximadamente 40 minutos. Una hora casi. Vale, normalmente 40 minutos. No queremos que se haga muy pesado. Entonces, bueno, poco más queda. Queda nada. Insisto, vamos a compartir una pequeña guía donde se habla precisamente de lo que hemos hablado en este vídeo. Y al final de ella tenéis unas pequeñas recetas que recogió Deva. En ella, bueno, a ver, en ellas, bueno, tenéis una cierta idea de lo que insistimos. No se sabe tampoco lo que se comía al 100% en esas épocas, ni cómo lo hacían y demás, pero bueno, lo más semejante y lo más similar posible. Así que bueno, aparte de eso, no sé si queda algo más que matizar. Creo que no. Las recetas que pasaremos, veréis que son casi todo carne, ¿vale? Yo entiendo No, que bueno, mucha ya. gente, entiendo que hay hoy en día mucha gente que es vegana o vegetariana. Eh, lo sentimos, ¿vale? Pero hemos intentado buscar las recetas más tradicionales posibles y obviamente en esa época no existía el veganismo ni el vegetarianismo. Pero obviamente, si queréis modificarlo para que en lugar de lomo sea algo que se asemeje, o en lugar de pollo sea algo que se asemeje, podéis hacerlo perfectamente. O sea, que no vais a ser menos nórdicos ni menos paganos por no comer carne en las recetas tradicionales. O sea, que no pasa nada, ¿vale? Se modifica y pum. Hay que adaptarse. Claro, Hay que adaptarse. claro. A ver. Eso es lo que hay. Más tampoco podemos hacer. Y ya está. Ya no hay. Sobre Joule ya no hay nada más. Lo he dicho, si alguno tiene algún comentario que quiera hacer algo por el estilo, que lo haga sin ningún problema. Si vemos que son muchos, haremos otro vídeo. Y si no, pues se contesta en el propio comentario y ya está, no hay problema. Y también repetimos que si alguno tiene fuentes que nos pueda acceder o algo por el estilo, pues nosotros encantados, porque tenemos una biblioteca bastante grande con bastantes libros y bastantes artículos, pero obviamente tiene bastante paja. Porque en este tema hay muchísima paja. Entonces, claro, por cada libro que tenemos, a lo mejor de 500 páginas, podemos sacar decentemente 20 o 15. Hay que tener en cuenta que todo ese tema siempre hay que cogerlo con pinzas. O sea, los temas realmente siempre hay que ir viendo con paciencia y ir sacando lo que realmente es de provecho y lo lógico, obviamente. Así que nada, bueno, a ver, comentaros que... ¿El qué? Sí. No, bueno, nada, aparte de Yul, nada más, nada, comentar que a partir de ahora intentaremos subir, o sea, hacer algún directo de Instagram. De momento, si cambiamos alguna plataforma, avisaremos. Y nada, si os gusta este vídeo, comentarlo, decirlo, y oye, si queréis que hablemos de algo más, o bien hacemos directo o bien hacemos otro vídeo sobre el tema que salga. Correcto. Ya digo, en nuestro perfil tanto de Facebook como de Instagram, si en algún momento queréis hablar de algún tipo de sugerencia o lo que sea, sin ningún problema lo habláis y si nosotros podemos sacar un rato para hacer algún vídeo para nosotros un directo para poder hablar de esos temas, se habla. También os digo, si son temas que desconocemos por el motivo que sea, no vamos a hacer vídeos ni nada, lo diremos directamente, porque obviamente nosotros tampoco sabemos de todo. No, vamos, más claro que el agua. Sacamos el tiempo que podemos para investigar por nuestra cuenta y somos dos, o sea, tampoco hay para mucho más. Entonces, pero bueno.
Así Así que estamos. nada. Pues nada, básicamente eso ya en principio es todo. Como no es directo, no va a haber ronda de preguntas. Así que espero que al menos sirva como compensación a aquellas personas que ayer no vieron el directo y que no podemos recuperar, por desgracia. Correcto. Pues nada, un saludo y hasta otra. Igualmente.